urbana para mí es un paso adelante por parte de los alumnos que están dispuestos a remover los cimientos de la escuela y a plantear una manera diferente de aprendizaje o de trabajo. Si somos capaces de bajar el punto de vista, bajar es una manera de hablar, a la del alumno o alumna, yo creo que hemos ganado mucho en la pedagogía. Y yo creo que Hipnopedia para mí resume eso, que es una labor que era imprescindible que se hiciera y que me parece fantástico que hayan sido los alumnos y alumnas las que hayan dado ese paso. Pues mira, 3 paraules, anem a dir de baix a dalt. És una iniciativa que penso que el que més té de nou i d'innovador és que naix dels alumnes. No naix ni dels professors, ni de la direcció, ni del ministeri. Naix dels alumnes, és el que es troba a faltar en la seva educació. Una palabra que me parece importante es la transversalidad, otra palabra que me parece importante es la pedagogía y otra que me parece importante es la realidad social. Un espai d'oportunitat, un espai d'exploració. La veritat és que una afortunada idea per a implementar moltes coses que ens han faltat en la carrera d'arquitectura i urbanisme i que era, no sé, ja m'agrada a mi que haguera existit quan estava jo. Molta energia, moltes ganes de treballar i que heu tingut l'osadia de fer vosaltres les coses que no vos donen. Jo crec que... Estem en un procés en temes de participació, temes de municipalització, moltes coses que ja existien però que han eixit de molta força en aquest moment i penso que vosaltres sou una cara molt simpàtica, moltes opcions dins d'aquest procés. Entonces, ¿qué diría yo? Pues me parece fantástico, me parece que es apoyar això a tope. Jo crec que aquesta transversalitat per a incorporar la visió social, que crec que és la que més faltava, o almenys parlant des d'experiència pròpia, quan estudiàvem la carrera. El pensar que no és una visió constructivista només, sinó que estem fent per a les persones i crec que aquesta transversalitat social. Bueno, hi ha una cosa, un aspecte que a mi m'ha agradat prou de l'experiència de l'any passat i és un poc la horizontalitat. És seure en una aula, alumnes i professors, no és la paraula, convidats, i es començar a parlar i que no hi ha... Bueno, hi ha moltes qüestions que vosaltres heu tractat, o jo les he tractat amb vosaltres, no sé, des de l'urbanisme feminista, per exemple, que és superfonamental. Jo treballem en temes de participació ciutadana i l'enfocament de gènere és fonamental. Si no te deixes fora moltes coses, a nivell d'urbanisme, a nivell de pressupostos, a nivell de moltes coses. Yo creo que la esencia de la plataforma me parece toda ella un acierto. Entonces, eso me parece especialmente interesante, el sustituir al profesorado y a la estructura docente tal como está entendida, sustituirla por un elemento distinto que convulsione las bases pedagógicas de la escuela. A mí eso ya me parece un elemento fundamental y es casi con lo que más me identifico. Eso de agítese antes de usar, que debería poner en la puerta de la escuela, esto es un ejemplo. Es decir, se está poniendo en cuestión y dice, oiga, espabilense, porque las escuelas son otra cosa, no necesariamente esto. Pues, a veure, jo no sé, no m'agrada ser pessimista ni ser molt crítica, però jo considero que les universitats actualment estan patint una crisi profunda tant a nivell de sistema educatiu com a nivell d'institució pública. I bueno, des d'aquest mar de crisis, també quan vam decidir fer alguna cosa en la universitat, en l'escola d'arquitectura, al final és perquè aquesta crisi en l'escola d'arquitectura ha tocat d'alguna manera el fons. L'educació en l'escola d'arquitectura està encara seguint uns patrons que com a mínim podem dir que estan totalment desfasats a nivell de contingut i a nivell pedagògic en el segle XXI.
i bueno, en eixe marc vam considerar que tenim dues opcions: esperar-nos a que el govern faci una altra reforma educativa i eixir al carrer 2 dies i que la protesta es quedi ahí, o l'altra opció que hem adoptat, que és prendre partit i intentar plantejar una alternativa, un complement a les carències que nosaltres enteníem que tenia la universitat. Y bueno, también el hecho de entender la arquitectura como algo social nos llevó a ver que en nuestra formación había un vacío muy grande en ese sentido, porque se trata de la arquitectura solamente como una formación técnica y se deja de lado la parte social. Entonces eso nos llevó a ver que teníamos y que los alumnos tienen unas necesidades que no son cubiertas. Por ejemplo, entender una calle, ¿no? Que no es una tubería con un fluido dentro simplemente, sino que hay personas con sus vidas, con sus historias, y eso implica aprender la arquitectura desde la reflexión, no desde la memorización de fechas ni de datos, sino más entendiendo qué ocurre, cuáles son las relaciones entre esas personas. Y bueno, eso supone también una forma diferente de acompañar el aprendizaje a través del diálogo y no desde una càtedra. És impossible que en tota la carrera el parlen de Le Corbusier i no el parlen de l'efecte i del dret a la ciutat com a contemporani, i que després no ens parem a analitzar les conseqüències que hagi pogut tindre els models urbanístics de Le Corbusier, que per una banda van tindre aportacions molt positives, però per altra banda, evidentment, és que va comportar segregació i precarització urbana per tots els costats. Entonces, la cosa està en donar un poc, obrir el ventall del que s'oferia en l'escola a nivell teòric, però també a nivell de maneres d'aprendre, i que siga el propi alumnat el que autogestiona el seu aprenentatge i decidisca cap a quina línia vol tirar, si vol tirar cap a una línia més social, que també puga fer-ho, perquè ara mateix aquestes llibertats des de l'escola s'estan coartant. És com un espai completament lliure on jo crec que tu pots investigar, aprendre, estudiar coses que la universitat no te dona, que la carrera no és capaç d'ensenyar-te, i és un espai on tu pots trobar aquestes coses, jo crec. Per a mi, Inopèdia Urbana és com un punt d'inflexió entre concebir l'educació de forma passiva o en un segon pla a passar a concebir-la d'una forma activa i participar d'ella, prendre consciència d'alguna forma i empoderar-se. Per a mi és com la permeabilitat que no t'ofereix les barreres o les parets que té l'escola d'esta ser afront a l'altra. És a dir, és com mostrar la vertiente social o poder oferir la part social que l'urbanisme en esta escola no t'ensenya. A mí principalmente, bueno, yo creo que la curiosidad un poco, ¿no? Y también el pensar que lo considero algo realmente necesario, es decir, que en todo momento había algo que quería aprender y que en realidad la escuela no me lo estaba dando. Y ante todo, pues eso, yo pienso que para que estas cosas también sigan funcionando, lo mejor que puedes hacer es participar en ellas. Yo empecé a entrar a descubrir qué era el término de la perspectiva de género en el urbanismo, y entonces noté que la escuela, la universidad no me ofrecía ninguna información acerca de eso. Y de repente descubrí Inopèdia, nos dieron la oportunidad de, en el momento de elegir el tema del trabajo de fin de grado, de llevarlo con Inopèdia, que nos iban a ofrecer más información, más referentes y tal. Y entonces realmente fue una gran motivación de decir, bueno, pues podemos ir por otros sitios, no hace falta los que están establecidos desde la universidad, y cómo involucrar esa vertiente social en la arquitectura fue mi principal motivación. Bé, jo vaig passar per diverses fases. Primer vaig descobrir Inopèdia, després vaig estar com a alumna.
I ara no estic com a alumna, però encara estic ajudant en l'organització perquè crec que cal, no? Cal que aquestes coses es duguen a terme encara que no nutrisques tu, que de totes maneres continues fent-ho, es puguen continuar nutrint la resta de personas. Yo empecé el año pasado como alumna y después fue una experiencia fantástica, me ayudó un montón seguir mi TFG llevarlo a través de Innopedia y después nos dieron la oportunidad de entrar dentro de organizar la plataforma en sí misma y los sigo viendo una oportunidad única porque nunca voy a dejar de ser alumna, aunque ahora ya no esté llevando a lo mejor mi proyecto, sigo aprendiendo porque quieras o no, para intentar dar apoyo a otras personas que buscan estos temas tienes primero que informarte tú misma y yo creo que es una experiencia y una oportunidad bastante buena. Yo, bueno, por una parte porque lo considero absolutamente necesario y por otra parte también es como una cadena que se está todo el tiempo alimentando, es decir, cada vez vas aprendiendo más cosas y a la vez te vas dando cuenta de que hay muchísimas cosas que no sabes, ¿no? Y entonces, pues eso hace que tengas más ganas de continuar. Bueno, pues obviamente no. Y lo que entiendo yo es que tenemos que superar los egos, nuestros egos como arquitectos y darnos cuenta de lo que enriquece a lo urbano, lo que enriquece la ciudad es la complejidad a la que no llegamos nosotros si intentamos enfocar el trabajo desde nuestro punto de vista tan reductor. Yo creo que, o sea, como has dicho, es completamente imposible y yo creo que de hecho los proyectos ricos surgen cuando existe esa conexión entre distintas disciplinas, porque ni un arquitecto lo sabe todo, ni un sociólogo lo sabe todo, ni un médico lo sabe todo. Yo creo que cuando existe esa conexión entre distintas carreras y entre distintas profesionales, pues salen plazas bonitas, salen parques interesantes y sobre todo para la gente y para poder vivirlos. Per a mi principalment ha sigut una experiència molt enriquidora perquè d'alguna forma ha sigut l'espai on he trobat aquesta deconstrucció del professor i l'alumnat, ha trencat aquesta barrera i te dones compte de que del diàleg i de la conversació naixen idees que de veritat se poden perdre en les aules. Desde mi punto de vista, lo que ha supuesto ha sido como un cambio de concepto respecto a lo que han sido los roles tradicionales de que hay un profesional en la tarima y una serie de estudiantes abajo, literalmente, que tienen que escuchar lo que le dicen. Y de esta forma con la que hemos trabajado de verdad ha habido una comunicación precisamente horizontal que permite compartir una serie de dudas, cuestiones e incluso métodos de trabajo que de otra forma yo creo que no me había planteado hasta que he empezado a entrar en esta dinámica de trabajo. Jo crec, com tu dius, que aquestes classes no afavorien gens que tu preguntaves els preguntes. Aleshores, encara que aquest professor tinguera molt que ensenyar-te, realment tu no podries aprofitar-te. Aleshores, jo crec que aquesta dinàmica en què nosaltres ens aprofitem, però ells també de lo que nosaltres els podem aportar és realment enriquidora. Sí, además lo que es el cambio de una pirámide a algo horizontal que de verdad te permite conectar con más profesionales y estudiantes, fuera de lo que es el ámbito vertical al que estábamos acostumbrados tradicionalmente. Bueno, yo estoy haciendo un trabajo final de grado teórico sobre metodologías de diseño participativo, diseño colaborativo y me estoy enfrentando un poco a ver los ejemplos de cómo se han tratado en algunos casos que se han hecho procesos de participación, cómo se han tratado las respuestas de personas que están a pie de calle. Y ves lo interesante de sus propuestas, a las cuales muchas de ellas nosotros no seríamos capaces de llegar si
si analizásemos la situación desde un punto de vista simplemente arquitectónico o técnico. I la meva experiència va ser que quan vaig arribar al PFC vaig decidir repensar un barri de València des de la perspectiva de la infància. I en un primer moment vaig proposar uns tallers teòrics per a poder dur-los a terme, però en una correcció en el tutor de l'escola em va dir vale, pues ja tens els tallers, ara fes una hipòtesi dels resultats. Entonces jo vaig entrar un poc en col·lapso i Nopèdia el que em va oferir va ser el suport de poder dur aquests tallers al carrer. I una vegada vaig arribar al carrer em vaig donar compte que tot el que havia proposat no tenia res a veure amb la realitat. Aleshores, amb l'ajuda de Nopèdia, vaig repensar més o menys tots els tallers, després en acabar uno repensava el següent, però em donava compte que cada taller era una història, cada persona és un món i cada classe social molt més que un món.